En esta oportunidad vamos a resolver una desigualdad, la cual va a tratarse de una desigualdad no lineal. En este caso vamos a escribir la desigualdad o la expresión es 2 sobre x menor o igual a menos 3 quintos. Aquí hay que tener un cuidado con el trato que le vamos a dar a la variable x. La razón es la siguiente: tenemos a x en el denominador. Ya a priori, o sea, eso es una razón para que nosotros consideremos x distinto de cero. El otro cuidado que tenemos que dar cuenta o mantener cuidado, y allí es donde, digamos, uno debe recordar aquello que uno decía, ¿no? O uno suele a veces decir, esta x divide acá, entonces pasaría a multiplicar. O, o el equivalente, que es el que estamos usando ahora, que uno podría decir, bueno, si yo multiplico por x en ambos lados de la desigualdad, entonces yo simplificaría estas x y la x quedaría al final multiplicando acá. Pero eso es una operación que no podemos hacer. No, no, no podemos hacer dicha operación porque al multiplicar por x en ambos lados de la igualdad, x para nosotros es una incógnita. Es decir, x puede tomar valores positivos o puede estar tomando valores negativos en la solución. Como puede tomar valores positivos o negativos, si está tomando valores negativos, esta desigualdad cambiaría de sentido al momento de multiplicar x en ambos lados de la desigualdad. Si la x toma solo valores positivos, entonces la desigualdad se mantendría y allí podríamos hacer eso. Pero a priori nosotros no conocemos cuáles son los valores que va a tomar la variable. Por tanto, no podemos realizar esa operación. Lo que nosotros podemos hacer en este caso es que esta expresión va a ser igual. Lo que sí podemos hacer es es sumar el inverso aditivo de menos 3 quintos en ambos lados de la desigualdad, de forma que nosotros logremos anular de este lado de la desigualdad, del lado derecho, y tener todas las expresiones al lado izquierdo. Es decir, si nosotros ahora hacemos las operaciones que quedan indicadas, entonces esto nos queda como 2 sobre x más 3 quintos menor o igual a 0. Este es un primer paso que nosotros debemos realizar cuando vamos a resolver una desigualdad no lineal. Lo que debemos hacer es que todas las expresiones o la expresión, o debe quedar toda una expresión comparada con el cero, ya sea menor o igual a cero, menor que cero, mayor o igual a cero o mayor que cero. Dicho en palabras llanas, todos los términos o factores involucrados en la desigualdad que se mantengan a un lado de la misma, quedando del otro lado o manteniendo al otro lado el cero. Esto que tenemos acá es una suma de fracciones, entonces realicemos esa suma que está indicada allí. Al nosotros realizar esa suma nos queda 10 más 3x sobre 5x menor o igual a 0. Podemos ir un poco más allá, porque este 5 que está acá, al multiplicar por una cantidad positiva en ambos lados, en este caso multiplicar por 5 en ambos lados de la expresión, menor o igual a 0 por 5, la desigualdad se mantiene. Realizando las operaciones que están indicadas, entonces nos queda que 10 más 3x es menor o igual a 0. Aquí nos queda la x dividiendo. Recuerden que lo que hemos hecho es multiplicar por 5 en ambos lados.
y este 5 con este 5 se estaría simplificando, 5 entre 5, 1, y de este lado me queda 0 por 5, que es 0. Ahora, acá es donde nosotros vemos, aunque las variables de la el exponente de la variable es 1 en ambos casos, no hay forma de simplificarlo, es decir, queda un cociente o queda lo que podríamos decir una expresión racional en la variable x, lo que nos indica que la desigualdad es no lineal. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos hacer? Porque el primer paso es que la expresión quede comparada con el 0. El siguiente paso que debemos garantizar es que todas las expresiones que quedan, todos los términos y toda la expresión que queda al lado contrario del 0 deben quedar factorizadas, es decir, debemos intentar factorizar las expresiones. Ya acá el denominador no podemos hacer nada más con su factorización y con el numerador tampoco, es decir, nos queda esta expresión. Pero ¿por qué queremos esto? Porque luego de que las expresiones están factorizadas, nosotros lo que debemos ahora es determinar cuáles son las raíces, tanto en este caso del numerador como el del denominador. Si hay más expresiones que multiplican o otras que dividen, debemos ver cuáles son las raíces de cada una de las expresiones. ¿Y qué son las raíces? Sencillamente, las raíces de las expresiones es cuando la expresión 10x más 10 más 3x es igual a 0 y cuando el denominador es igual a 0. Entonces ya tenemos un primer valor de x, una primera raíz. La segunda raíz lo obtenemos al despejar la x de esta expresión. De ahí que nosotros podemos determinar que esto es sí, solo si x es igual, en este caso, a menos 10 tercios. En ese caso, esa es la otra raíz que nosotros tenemos. Tenemos entonces dos raíces. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las raíces? Se pueden tener más raíces. ¿Cuántas raíces se van a tener? Va a depender de la cantidad de factores que queden involucrados en la expresión que está comparada con el 0. El siguiente paso es que nosotros escribimos o podemos representar la recta real y plasmamos cada una de estas raíces, cada una de las que hemos obtenido en esa recta real. Es decir, podemos tener el 0 y podemos tener el menos 10 tercios. Como tenemos dos raíces, eso nos está dividiendo la recta en tres subintervalos. Es decir, tenemos el intervalo desde menos infinito hasta menos 10 tercios. Tenemos el intervalo desde menos 10 tercios hasta 0. Y tenemos el intervalo desde 0 hasta más infinito. Cada uno de esos intervalos los vamos a tomar abiertos, es decir, nosotros por el momento no vamos a trabajar con las raíces. Las raíces simplemente nos van a, por el momento, a servir de, digamos, de expresión límite para cada uno de los intervalos. Luego que tenemos cada una de estas raíces, nosotros vamos a escribir cada uno de los factores involucrados, es decir, en este caso 10 más 3x, el otro factor es x y la expresión completa, que en este caso sería 10 más 3x entre x. Con ello nosotros lo que vamos a hacer es a construir una tabla que en algunos autores llaman mapa de signos, y vamos a usar los valores que hemos, primeros intervalos que hemos determinado a partir de las raíces y luego cada uno de estos factores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Podemos tomar cualquier valor que se encuentre acá. Allí lo importante de por qué tomamos los intervalos abiertos, porque no vamos a trabajar con las raíces, porque, por ejemplo, en menos 10 tercios esta expresión se anula. No nos interesa por el momento los valores donde la expresión se anula, nos interesa saber el signo, el comportamiento que tiene cada una de las expresiones en cada uno de los intervalos. Así que tomamos un valor que nosotros podamos garantizar se encuentra en este intervalo. Menos 10 tercios es aproximadamente menos 3,3. Entonces podremos muy bien tomar
menos 4, menos 5 o cualquier valor que nos parezca cómodo dependiendo de la expresión para trabajarlo acá. Podemos entonces tomar menos 5. Si tomamos menos 5, simplemente lo que tenemos es que tomar un valor que garanticemos que se encuentra acá. Nos va a quedar que esto como 10 más 3 por menos 5, es decir, nos va a quedar 10 menos 15, que es menos 5. Nosotros nos vamos a quedar solo con el signo. Me dio menos 5, no voy a usar el valor numérico por el momento, sino solo el signo. Me interesa conocer el comportamiento de la expresión. Entre menos 10 tercios y 0 tomamos un valor de prueba, que puede ser el menos 1, y lo sustituimos de nuevo para saber qué signo nos va a dar. Entonces tenemos 10 menos 3, que es lo que nos quedaría al sustituir x por menos 1. Entonces esto nos da 7 positivo, y entonces ya acá sabemos que el comportamiento es positivo. Cualquier valor de prueba que tomemos en este intervalo nos va a dar el signo positivo. O sea, basta con 1. Porque las raíces lo que nos están indicando precisamente es el lugar donde hubo cambio de signo. Tiene un comportamiento, en este caso negativo, cambia de signo en la raíz, tiene otro comportamiento que puede mantener el anterior o cambiar, y en la raíz puede volver a cambiar ese comportamiento. Tomamos un valor entre 0 y más infinito, por ejemplo 1, y entonces tenemos 10 más 3, que es 13 positivo, entonces en este caso es positivo. En este caso acá, aunque pasamos por una raíz, no hubo un cambio en el comportamiento. Hacemos lo propio con la siguiente expresión. La siguiente expresión es solo la x, es decir, si aquí lo evaluamos en menos 5, va a quedar negativo. Si aquí lo evaluamos en menos 1, va a quedar negativo. Y si aquí lo evaluamos en cualquier valor que esté entre 0 y más infinito, en 1 por ejemplo, entonces nos va a quedar positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá tenemos el signo de cada una de estas expresiones en este intervalo. Ahora nosotros tenemos todo un cociente. Lo que tenemos que ver entonces qué signo va a tener el cociente. El numerador va a tener signo negativo en este intervalo y el denominador va a tener signo negativo en este intervalo. Por tanto, el cociente va a tener un signo positivo. Por otra parte, en el siguiente intervalo tenemos que el numerador tiene signo positivo, el denominador tiene signo negativo, entonces el cociente en ese intervalo tiene signo negativo. Por último, en el intervalo 0 más infinito, tanto numerador como denominador tienen signo positivo, entonces nos queda como resultado que el comportamiento del cociente va a ser positivo. Luego que nosotros construimos este mapa de signos, vamos a irnos a la desigualdad que estamos resolviendo, pero a la desigualdad a la que vamos a mirar es la desigualdad que, como ya hemos mencionado, está factorizada, esa que fue la más simple. Es decir, nosotros partimos de esta desigualdad, pero al aplicar operaciones sobre ella para escribirla de una forma más simple y teniendo todas las expresiones de un solo lado de la desigualdad y el cero del otro, entonces al final de cuentas nosotros estamos resolviendo esta desigualdad. ¿Qué nos dice esa desigualdad? Nosotros queremos determinar los valores de la variable independiente de esta variable x tal que este cociente sea menor o igual que 0. Dicho en otras palabras, nosotros estamos buscando los valores de x donde este cociente es negativo. Entonces, para eso usamos esta tabla, que es la que hemos encontrado, y en esa tabla nos vamos a encontrar que precisamente en los valores donde este cociente es negativo es en el intervalo desde menos 10 tercios hasta 0. En ese intervalo encontramos que el cociente es negativo, y esa va a ser la solución para nuestra desigualdad. Es decir, la solución va a estar entre menos 10 tercios y 0, que es donde el cociente es negativo. Ahora nos vamos a ver qué tipo de desigualdad estamos resolviendo. Y el tipo de desigualdad que estamos resolviendo es una desigualdad no estricta. Es decir, que para cualquier solución debe tomar los extremos
del intervalo. Es decir, que este intervalo debería ser cerrado en los extremos, salvo el caso que sea más o menos infinito uno de esos extremos. Pero debemos fijarnos en un detalle más, y el detalle está en que debemos ser conscientes que al tomar intervalos cerrados estamos indicando que estos valores pertenecen a la solución. Pertenecen a la solución tanto los valores intermedios que están entre menos 10 tercios y 0, pero al tenerlos cerrados estaremos diciendo que los extremos también pertenecen a la solución, o sea, podemos tomarlos como parte de la solución. Vemos que la desigualdad que queremos resolver tiene x en el denominador, y esa x debe ser, como lo acotamos al comienzo, distinta de 0. Por tanto, eso nos indica que no podemos tomar de este lado el 0, tiene que ser necesariamente abierto. Del otro lado no tenemos ningún problema en tomar el valor menos 10 tercios, dado que menos 10 tercios lo que hace es anular el numerador, y con ello no tenemos problema, sencillamente la expresión daría 0 y se cumpliría que 0 es menor o igual a 0. Entonces la solución para nuestra desigualdad no lineal en este caso es cerrado en menos 10 tercios hasta 0. Cualquier valor que nosotros podamos tomar en este intervalo y lo sustituimos en esta expresión, o más aún en nuestra expresión inicial, va a satisfacer esta desigualdad. Es decir, que 2 sobre x va a ser menor o igual a menos 3 quintos. Entonces, expresada la solución, después de haber realizado el estudio de signos, entonces concluimos en efecto que la solución la podemos escribir como los valores reales, tal que menos 10 tercios es menor o igual que x menor que 0, y lo expresamos en forma de conjuntos. Esta es la forma de una desigualdad básica, bastante sencilla, y son los pasos en que seguiremos en general para resolver una desigualdad no lineal. Nos vemos en el próximo ejercicio.